Como bien sabemos, los antipiréticos, también llamados antifebriles o antitérmicos, son medicamentos utilizados para tratar la fiebre, y algunos de ellos también se utilizan para tratar el dolor e incluso la inflamación. Los antipiréticos pueden utilizarse cuando la temperatura registrada por un termómetro supera los 38 grados centígrados, si la fiebre produce dolor o malestar y si existen antecedentes de crisis convulsivas, febriles, enfermedades cardíacas, respiratorias, neurológicas o metabólicas importantes. A continuación hablaremos más específicamente del ácido acetilsalicílico, que consiste en un fármaco perteneciente a la familia de los salicilatos, cuya historia se remonta a hace más de 100 años. Desde entonces se han venido utilizando y consumiendo toneladas de aspirinas en prácticamente todo el mundo. También vamos a analizar sus propiedades físicas, químicas, así como su información médica de relevancia. Bueno, empezaremos conociendo cuál es su nombre UPAC, que es ácido 2-acetiloxibenzoico. Su fórmula molecular es C9H8O4 y su peso molecular es 180,16 gramos sobre mol. Ahora continuemos viendo un poquito de su historia. Fue ya en 1763 cuando Edward Stone presentó un informe en la Real Sociedad de Medicina Inglesa reconociendo sus propiedades. Edward realizó un estudio en 50 pacientes que padecían estados febriles y en su conclusión destacó su efecto antipirético. Posteriores investigaciones sobre la corteza del sauce llevaron a otros estudios a dar con el principio activo que lograba este efecto. Le llamaron salicina y es un análogo del ácido salicílico y del ácido acetilsalicílico. En 1853, el químico francés Charles Frédéric hizo un primer intento de acetilación de la salicina, pero la solución contenía demasiados efectos. En 1859, Hermann Kolb obtuvo por síntesis química el ácido salicílico. Este compuesto presentaba algunos inconvenientes, como su excesivo sabor amargo y además provocaba irritación en el estómago. Felix Hoffmann, tras sus investigaciones, es en 1897 cuando daba cuenta a su superior de su descubrimiento, un procedimiento para obtener el ácido acetilsalicílico. Su eficacia terapéutica como analgésico y antiinflamatorio fue descrita en 1899 por el farmacólogo alemán Heinrich Dresser. Este mismo año fue patentado con el nombre aspirin. A continuación, en esta sección de noticias tenemos como invitada a la doctora en farmacología y toxicología, Citlali Gámez, quien nos comentará un poco acerca de la síntesis, interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas de este importante compuesto. Buenos días, doctora, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, Blanca. Muchísimas gracias por la invitación a Chem News. Mi nombre es Citlali Gámez y soy doctora en farmacología y toxicología. El día de hoy vamos a hablar de algunos subtemas respecto al ácido acetilsalicílico. Me corresponde hablar un ratito sobre lo que es la síntesis, la interacción farmacocinética, entre algunas otras cosas que iremos desglosando a lo largo de este noticiero. Comenzaremos por hablar sobre la síntesis del ácido acetilsalicílico o de la aspirina. En este caso vamos a utilizar dos reactivos de suma importancia. En primer lugar vamos a tener el anhídrido acético o anhídrido etanoico, que vamos a obtener a partir de la reacción de cetena con ácido acético, ¿ok? Posteriormente vamos a obtener ácido salicílico, que se va a obtener al hacer reaccionar el fenóxido sódico con un dióxido de carbono a 125 grados centígrados y 100 unidades de presión atmosférica, para poder dar ácido sódico, que en medio ácido nos dará como producto al ácido acetilsalicílico. Vamos a dejar un pequeño clip por aquí para que ustedes puedan ver de manera más detallada cómo es la síntesis química pues de esta aspirina. Hablemos de la farmacocinética. En el caso del ácido acetilsalicílico es importante saber que usualmente este se administra por medio de vía oral, aunque de igual manera se puede administrar por medio de vía rectal a través de supositorios. Este se absorbe rápidamente por el tracto digestivo, si bien las concentraciones intragástricas y el pH del jugo gástrico afectan su absorción. De igual manera, la aspirina es hidrolizada parcialmente a ácido salicílico durante el primer paso a través del hígado y se distribuye ampliamente por todos los tejidos del organismo.
La aspirina se une un poco a las proteínas del plasma, pero debe de ser administrada con precaución a pacientes tratados con fármacos que se fijan fuertemente a las proteínas del plasma, como es el caso de los anticoagulantes y antidiabéticos orales. Procederemos a hablar de las interacciones farmacocinéticas. En este caso, las interacciones farmacocinéticas van a ser aquellas en las cuales dos fármacos interactúan de forma antagonista en el paciente, ¿no? En este caso voy a mencionar algunas, puesto que es una lista larga, ¿no? A continuación voy a mencionar algunos fármacos que generan interacciones farmacocinéticas con el ácido acetilsalicílico. En primer lugar tenemos al ácido valproico, antiácidos, barbitúricos, digoxina, fenitonina y litio. Propiedades farmacodinámicas. La inhibición de la síntesis de prostaglandinas propicia este efecto analgésico de la aspirina y esto impide la estimulación de los receptores del dolor en las bradykininas. Asimismo, este alivio del dolor se cree que son posibles efectos centrales del hipotálamo, al igual que sus efectos antipiréticos que se realizan por esta misma síntesis de prostaglandinas. Datos experimentales sugieren que el ibuprofeno puede inhibir el efecto de esta si las dosis fueron bajas. Sin embargo, hay limitaciones en estos datos por los que no se puede llegar a una conclusión firme que se considere que no haya un efecto clínicamente relevante con el uso ocasional del ibuprofeno. Interacciones con pruebas de diagnóstico. El ácido acetilsalicílico puede alterar los valores de las siguientes determinaciones analíticas. En la sangre puede haber un aumento de transaminases ALT y AST, fosfatasa alcalina, amoníaco, bilirrubina y lactato deshidrogenasa. Puede haber una reducción de trioxanina libre, glucosa, fenitoína, ácido úrico y de aclaramiento de creatininas. En la orina se puede presentar una reducción de esterol, de estrógenos totales y de glucosa. Tolerancia. La aspirina es un fármaco muy popular hoy en día, con un amplio margen de seguridad y de fácil manejo, además de que es un fármaco muy versátil, y es esta misma versatilidad lo que ha hecho que se vuelva un fármaco muy popular hoy en día, además de que es muy recomendable. Ok, y en esta sección se habla acerca de cómo es la presentación de la aspirina y esta nos dice que hoy en día la podemos encontrar de diferentes formas farmacéuticas en el mercado. Y como nos dice aquí, pueden ser comprimidos gastroresistentes, comprimidos efervescentes y comprimidos masticables, granulados y granulados efervescentes. De igual forma se pueden encontrar de diferentes cantidades en sus presentaciones en el mercado, y aquí algunos ejemplos que se ven a continuación. Y algunas de sus contraindicaciones serían no administrar en caso de úlcera gastroduodenal activa, crónica o recurrente, molestias gástricas de repetición y antecedentes de hemorragia o perforación gástrica, pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico o triada ASA, pacientes con ulcus péptico activo, estados hemorrágicos, niños menores de 1 año y niños menores de 16 años con infección viral aguda por riesgo de síndrome de Rey. La aspirina también, como muchos otros medicamentos, pueden causarnos efectos secundarios, los cuales vendrían siendo, por ejemplo, los que son la sobredosis. Nos causarían tinnitus, vértigo, náuseas, vómito, dolor epigástrico, hipoacusia, ictericia, acúfenos y daño renal. Aunque también a raras veces hemorragia gástrica, hipersensibilidad y trombocitopenia. Y a continuación les presentamos a la doctora Abigail García, con un doctorado en inmunofarmacoterapia, que es otra invitada del programa, y el día de hoy le haremos unas preguntas acerca de qué hacer ante una sobredosificación y también algunos datos referentes a la toxicidad aguda y grave que podría causar este medicamento. Adelante con la doctora. Doctora, ¿podría decirnos qué se puede hacer si llegara a tener una sobredosis por aspirina? Mira, en el caso de la sobredosificación, el paciente debe someterse a lavados gástricos y se le debe inducir al vómito. Es muy recomendable que le den soluciones alcalinas, pueden ser ya sea soluciones de sal o de bicarbonato de sodio. Eso depende más del nivel del pH del cuerpo y de la presencia de electrolitos. Lo que va a hacer el bicarbonato de sodio es que va a ayudar a la excreción renal del salicilato.
En algunas ocasiones pueden ocurrir convulsiones y estas se tratan con barbitúricos, y ya en casos muy extremos se recomienda que se someta al paciente a diálisis. Doctora, ¿podría hablarnos sobre la toxicidad crónica y aguda del ácido acetilsalicílico? Una intoxicación crónica por ácido acetilsalicílico o aspirina es muy insidiosa, ya que los síntomas que presentas no son específicos. Entonces puedes presentar dolores de cabeza, convulsiones, hiperventilación, diarrea, alucinaciones, entre muchos otros. Y estos se producen después de haber ingerido grandes dosis de este medicamento. Y es conocido que la mayoría, si no es que todas estas reacciones que mencioné ahorita, son producidas por el efecto directo del compuesto de la aspirina. Si hablamos de una intoxicación aguda por ácido acetilsalicílico, como ya lo mencioné antes, la principal alteración que produce será en el equilibrio ácido-base. Esto puede influir en la toxicidad de los salicilatos y de esta manera cambian su distribución entre tejidos y entre el plasma. Entonces se puede considerar que es una intoxicación aguda por este medicamento cuando los niveles de concentración de los salicilatos en la sangre son mayores de 500 miligramos por litro en adultos y mayores de 300 miligramos por litro en niños. Los pacientes que presentan esta sobredosis deben permanecer en observación durante por lo menos 24 horas y se pueden tratar con diuresis alcalina, con lavados gástricos o con hemodiálisis según la agudeza del caso que presente. Muy bien, excelente información, doctora. De verdad que es muy interesante y de suma importancia saber toda esta información que nos acaba de brindar. Sí, porque nunca se sabe cuándo se vaya a presentar una necesidad o un problema y no saber qué hacer al respecto. Y por esto le agradecemos a la doctora Abigail por todo esto que nos acaba de compartir con todos nosotros el día de hoy. De verdad, muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los compañeros e invitados por toda la información compartida. Yo soy Blanca Gallego, su reportera de confianza, y nos vemos hasta la próxima.